Fueron las fuerzas especiales más letales del mundo medieval. Su símbolo era la daga. Maestros en el sigilo, expertos en el camuflaje. Atacaban apareciendo de la nada. Aparecían como si fueran fantasmas. Llegaban, apuñalaban y desaparecían. El terror era su mejor arma. Era una guerra psicológica. Se trataba del impacto que tenían. Esta es la historia de cómo una pequeña comunidad se enfrentó a los líderes más temidos de su época. Era una secta pequeña, marginada y perseguida. Se convirtieron en una leyenda. La de los primeros verdaderos asesinos. Black Ops de la antigüedad. Los asesinos. A unos 150 kilómetros al norte de Jerusalén se encuentra el puerto de Tiro. En el siglo XII, Tiro alberga la fortaleza del ejército cruzado. Su líder, Conrado de Monferrato, está a punto de convertirse en el hombre más poderoso de la Tierra Santa, el rey de las cruzadas. Esa noche, Conrado regresa a su hogar después de cenar. Caminaba por una calle especialmente estrecha. Había dos hombres, cada uno sentado a un lado de la calle. Cree que son monjes, miembros de confianza de su círculo. Pero Conrado está a punto de ser víctima del cuerpo de operaciones secretas más temido de la época, los legendarios asesinos. El origen de los asesinos se sitúa a cientos de kilómetros de distancia de Tierra Santa, en la Persia del siglo XI, país que ahora conocemos como Irán. El mundo islámico está devastado por la vieja lucha entre los musulmanes suníes y los chiíes. Un conflicto sobre quién sigue la verdadera tradición islámica. Los suníes creían que eran ellos los legítimos defensores de la tradición islámica y eran el grupo mayoritario en la comunidad. Sus rivales, los chiíes, apoyan una tradición diferente. Su líder espiritual debe ser descendiente directo del profeta Mahoma. Los seguidores de Alí, yerno y primo del profeta, decían que los imanes, los líderes políticos y religiosos de su fe, debían ser descendientes de él. Todavía en la actualidad, esta rivalidad dentro del Islam sigue alimentando un amargo conflicto religioso. En un lugar remoto al norte de Persia, se encuentra la fortaleza de Alamut. En ese lugar se refugia una comunidad chií en particular, los ismailíes. Era una pequeña secta del Islam marginada y perseguida, en una época en la que era extremadamente peligroso ser cualquiera de esas cosas. Su base es conocida como el Nido del Águila. Alamut en sí es una fortaleza natural. A diferencia de los castillos de las cruzadas construidos con una gran ciencia, Alamut se encuentra sobre un reducto natural de 90 metros, como si fuera un acantilado,
A sus pies había barrancos muy profundos que dificultaban mucho su acceso. El líder de esta pequeña y remota comunidad es Hassan Sabah, un hombre carismático que exige absoluta devoción por parte de sus seguidores. Uno se pregunta si tenía una personalidad magnética o tal vez hipnótica para atraer a esta gente, a pesar de que les estaba pidiendo someterse a un régimen muy severo. Los ismailíes de Hassan tienen que afrontar numerosos obstáculos. Sus enemigos suníes cuentan con un amplio ejército de 300.000 hombres. Hassan tendrá que librar lo que hoy en día llamamos una guerra asimétrica. No estaba en condiciones de contraatacar, no contaba con un gran ejército. Para sobrevivir, Hassan debe encontrar algo que pueda hacer, incluso con su limitado número de hombres. Finalmente, se le ocurre una solución radical. Decapitará a sus enemigos suníes, asesinando a su líder. No iban a poder vencerlos en una batalla, así que se decantaron por un objetivo mucho más específico: eliminar al propio líder. En lo más alto de la jerarquía persa se encuentra Nizam al-Mulk, líder de los suníes ortodoxos. Básicamente era un gobernante autócrata. Su objetivo se centraba en eliminar a los herejes del corazón del Estado persa. Los ismailíes de Hassan son uno de sus principales objetivos. Los describía como la lacra de la sublevación. Creía firmemente que debían ser expulsados. Si Hassan iba a por él y lo eliminaba, estaría atentando contra la persona que encabezaba la oposición a su grupo. Hassan comienza a entrenar a una tropa de élite para llevar a cabo la misión. Elige a estos hombres entre sus más devotos seguidores, los fedayines. Los primeros fedayines seguramente procedían de esa zona particular de Irán. Así que eran hombres duros de montaña. Hassan comienza enseñándoles cómo luchar en las distancias cortas. Sus habilidades personales eran superiores a las de los ejércitos modernos. Los comandos de hoy en día no están tan bien entrenados para los combates individuales cuerpo a cuerpo, porque cuentan con tecnología. En la actualidad dependen de una tecnología que antes no existía. Solamente contaban con ellos mismos. Ellos eran el arma. La clave está en cómo atacar para poder eliminar a su objetivo. Podían haber matado utilizando veneno. Pero la víctima podría tomar un antídoto y sobrevivir. Podían haber utilizado flechas o armas arrojadizas. Pero corren el riesgo de no acertar con los órganos vitales. Finalmente, el arma elegida es la daga. Atacando a bocajarro, la muerte está garantizada. La daga les daba una mayor posibilidad de lograr su objetivo. Pero se necesita una gran habilidad para utilizar las dagas en un combate. A lo largo de la historia, encontramos tres tipos diferentes de armas en una daga. Un arma punzante, un arma cortante y un arma punzante y cortante. La primera es como un puñal. La clave del puñal es que tiene una hoja muy estrecha y fuerte, que permite un gran poder de penetración. La puñalada de un puñal te atraviesa inmediatamente. Se clava y atraviesa. Con el arma a escondidas podían sacarla, apuñalar y marcharse. El siguiente tipo es el arma cortante. La sacaban y cortaban.
En un movimiento rápido, sería muy difícil incluso ver qué es lo que sucede. Y el tercer diseño es el arma cortante y punzante. Esta es una versión moderna. Tiene una hoja afilada que se dobla y también cuenta con un doble filo que permite cortar en caso de fallar. Cuenta con una guardia muy resistente que permite apuñalar con fuerza, así que existen diferentes opciones dependiendo de cómo te muevas y cómo lo combines. El siguiente paso de los ismailíes es conocido por las fuerzas especiales de hoy en día: recabar información sobre su objetivo. Era una operación importante que requería un conocimiento interno. Un espía ismailí se infiltra en los cuarteles del líder suní, observando cada movimiento de Nizam al-Mulk. ¿Cómo era su vida cotidiana? ¿Cuál era la mejor oportunidad para atacar? ¿Había alguna rendija en su armadura? Esta información es enviada a la base. Contando con un perfil detallado de su objetivo, Hassan identifica lo que cree que es una debilidad en la seguridad de Al-Mulk. Esa debilidad es su religión. Era la única forma en la que podía acercarse a él. Así que designa a un hombre para que represente a un místico sufí, un hombre santo, un asceta, alguien de quien jamás sospecharían que pudiese cometer un delito. Los sufíes son vistos como hombres de paz. Cualquiera de estos hombres, con su aire de santidad, era recibido calurosamente por los poderosos líderes del Estado secular, como Nizam al-Mulk. No dejaban pasar la oportunidad de ser bendecidos por estos individuos. Una vez encontrada la forma de acercarse a él, Hassan debe resolver cómo matarlo. El truco es utilizar la distracción. Tenían que distraer a la persona con algo, tropezando o tirando algo al suelo para en ese momento atacar. El asesino elegido ensaya la técnica. Tras meses de práctica, está preparado. El adiestrado asesino de Hassan se infiltra en la base suní. Nadie sospecharía de un hombre sagrado. En los cuarteles de Nizam al-Mulk no hay ninguna sospecha de amenaza. Todo está en orden. A esa hora de la tarde, Nizam al-Mulk probablemente estaba de un ánimo excelente. Ya ha terminado su trabajo del día. Era el momento perfecto para los ismailíes. Era mucho más difícil acercarse a él durante el día, mientras trabajaba. Sin duda, él ya estaba pensando en los placeres de la noche con sus mujeres. En la sombra, el asesino ismailí espera el momento para atacar. Al-Mulk está a punto de ser trasladado junto a su harén en su camilla. Pero entonces
ve acercarse al hombre santo sufí. Estaba dispuesto a dejar pasar a ese hombre y darle su bendición. Lo apuñala. Apuñala a Nizam al-Mulk y lo mata. La distracción ha funcionado. El asesinato del líder de los suníes es un gran triunfo para los ismailíes de Hassan. Era un gran hombre, de eso no cabía duda. Por lo tanto, que acabaran con él lanzó un claro mensaje. Si podemos con él, podemos con cualquiera. Así que asumid el peligro que tienen los ismailíes de Alamut. Durante los años siguientes, Hassan se aprovecha de esa ventaja. Lanza una serie de ataques terroristas que hoy en día nos resultarían familiares. Hubo unos 25 asesinatos durante este primer periodo. Entraron en una racha gloriosa o extraordinaria en la que lograron numerosos éxitos. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar. La manera que tenían los asesinos de matar era absolutamente increíble. Aparecían como si fueran fantasmas, llegaban, apuñalaban y desaparecían. Y cada vez cambiaban su modus operandi. Solamente una cosa permanecía igual. Siempre utilizaban dagas. El asesinato de al-Mulk provoca el hundimiento de su imperio suní. Han demostrado que su pequeño ejército puede enfrentarse a un enemigo superior y ganar. Fue uno de los primeros grupos que usó, de forma deliberada, pequeñas tropas de hombres altamente entrenados para los combates asimétricos. El éxito de los asesinos de élite de Hassan llega a convertirse en tema de conversación en las calles. En Oriente Medio, incluso se les dedica un poema popular. Decía que uno solo de estos guerreros podría atemorizar a cualquier rey, aunque tuviera un ejército de 100.000 soldados. Los ismaelíes pronto descubrirán que, al igual que con los terroristas suicidas de hoy, su estrategia tenía un efecto secundario: la atmósfera de terror que se creaba. En el terrorismo, el objetivo fundamental es la guerra psicológica. No se trata de cuántas personas son asesinadas, sino del impacto que provocan. Lo que los hacía más temibles era que los hombres de Hassan no tenían miedo a morir. Los suníes se enfrentaban a un grave problema con los ismailíes, porque los hombres que enviaban aquellas misiones se entregaban a la muerte sin problema. Y eso obviamente los hacía aterradores. Lo que sucede hoy en día es muy parecido. Pero existe una diferencia fundamental. El método de los fedayines era mucho más preciso. No había daños colaterales, no se cobraban víctimas inocentes. Los ataques se dirigían al objetivo de forma específica, limpia y discriminada. La fuerza de ataque de los ismailíes tiene tanto éxito que sus enemigos suníes intentan desacreditarles. Difunden historias sobre un grupo secreto de asesinos que vive en las montañas, a quienes les han lavado el cerebro. Los tachaban de locos fanáticos, desviados, que consumían drogas, del mismo modo en que se habla hoy en día de algunos grupos terroristas diciendo que son psicópatas fanáticos. El mito se vuelve cada vez más exótico.
Tanto musulmanes como cristianos occidentales narran la historia de jóvenes asesinos manipulados por un líder perverso. Se hablaba de pociones, promesas de jardines de placer eterno. Algunas de las ideas comenzaron a difuminarse. Se decía que debían estar bajo los efectos de alguna droga para alcanzar tal nivel de devoción. En particular, los suníes los etiquetan como hashishin o consumidores de hashish. El nombre se ha mantenido. Se transformó en la palabra que hoy en día usamos para alguien que comete un homicidio. Asesino. Y así nace una leyenda. Las fuerzas especiales de Hassan pasan a ser conocidas como los asesinos enloquecidos por las drogas. Personalmente, no creo que estuvieran bajo los efectos de ninguna droga. Necesitaban mucha concentración. Tenían que localizar al objetivo. Las drogas pueden provocar varios efectos. Te reprimen, te deprimen o te iluminan, pero desvían tu concentración. El asesinato de Nizam al-Mulk es solo el comienzo. En el futuro, tendrán que usar todas sus cualidades de combate para defender a su comunidad. No solo de sus enemigos musulmanes, sino también de la nueva amenaza de los cruzados cristianos. Unos 50 años más tarde, en las montañas del norte de Siria, los asesinos ismailíes establecen una nueva base en Masyaf. Toman posesión de varios castillos para proteger a su creciente comunidad, que pronto estará formada por 60.000 hombres. Pero en Tierra Santa se encuentran en medio de una lucha de poder todavía más peligrosa. Una guerra religiosa ha estallado entre los musulmanes suníes y los cruzados de Occidente. Está en juego el control de la ciudad de Jerusalén y sus lugares de culto sagrados. El gran líder de los asesinos en Tierra Santa es Rashid al-Din Sinan, un líder carismático. Tenía una personalidad parecida a la de Hassan y Sabah, el primer gran líder. Era una persona hipnótica, con poder de atracción, erudita, altamente inteligente y muy intelectual. Pero también provocaba un sentimiento paranormal. Iba más allá de lo natural. Era un ser superior. Provocaba un gran sentimiento de obediencia y devoción. Si le decía a alguno de sus seguidores que matase a alguien, este obedecía inmediatamente sus órdenes. En medio de la lucha entre los musulmanes suníes y los cruzados cristianos, Sinan decide que su objetivo será el hombre que ve como su mayor amenaza, el líder de los suníes. Saladino el Grande es el mejor guerrero de su época. Ha conseguido una serie de victorias contra los cruzados. Quería reunir a Oriente Próximo, Egipto, Siria y el norte de Irak, bajo su mandato. También es el fanático líder de los suníes. Era increíblemente ortodoxo y crucificaba a aquellos que consideraba heterodoxos o heréticos. Saladino es una amenaza mortal para los asesinos ismailíes. Por eso ocupa el primer lugar de su lista negra. Al estilo clásico de los asesinos, comienzan recopilando información para su misión.
Las bulliciosas ciudades de Siria constituyen una fuente idónea de información. Lo primero que hicieron fue enviar a gente con la misión de reclutar a gente local y construir una red. Esta red enviaría información sobre todo lo que allí estaba sucediendo. Reclutan a agentes para que les proporcionen información local. Había un flujo constante de mercaderes y sabemos que la penetración ismailí en la clase mercantil fue muy fuerte. Sinan contaba con un servicio de inteligencia a nivel popular. Su verdadera habilidad fue saber aprovecharlo muy bien. Se habla de que usaba palomas mensajeras como medio de comunicación, pero creo que lo más importante era que, en su propia mente, estaba creando un mapa de los diversos puntos de presión y las maniobras de poder que estaban sucediendo en Siria. Para elegir como blanco a un líder de la altura, Sinan debe encontrar la manera de lidiar con su equipo de escoltas. Estos líderes, en un mundo muy hostil y peligroso, contaban con los mejores escoltas que existían. Necesitaban a los mejores escoltas porque su vida dependía de elegir a los hombres adecuados. La red de Sinan debe proporcionar información detallada sobre la seguridad de Saladino. Era fundamental saber cuáles eran los movimientos de sus escoltas, qué hacían, para qué estaban entrenados, cuál era su capacidad de reacción. Pero también era importante saber cuándo aprovecharse de los escoltas, porque lo mismo sucede hoy. Nadie puede estar al 100% alerta todo el tiempo. Es ahí donde la red de inteligencia jugaba un papel fundamental. Había que recabar toda la información posible sobre ellos. Con esta información, los asesinos pueden comenzar su entrenamiento. Deben aprender cómo atacar a los escoltas. Tenían que saber cómo usar esta espada. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si quieres vencer a tu oponente, no se trata solo de lo que tú hagas, tienes que entender a tu rival. Si ellos desenvainaban la espada, ¿cómo les iban a derrotar? Podían utilizar el cuchillo para matar a un centinela armado. Cuando iba a desenvainar, lo esquivaban y luego lo atacaban. Primero practican cómo matar a un solo centinela. Lo primero era agarrar su cabeza, acercarlo hacia ellos y acabar con una puñalada. Después, cómo atacar a dos escoltas. El arma estaba escondida y caminaban tranquila y sosegadamente. Sacaban el arma, apuñalaban a los dos y daban una última puñalada para rematarlos. Tras semanas de entrenamiento, los asesinos tienen un último problema que solucionar: cómo infiltrarse en el campamento de Saladino. Probablemente se camuflasen como soldados. Eran muy buenos haciendo eso. Eran capaces de meter a gente en los puestos de mayor confianza porque se integraban fácilmente. No parecían una amenaza, no parecían forasteros. A unos 300 kilómetros al norte del territorio de los asesinos, Saladino se encuentra en plena campaña militar. No tiene motivos para temer ningún ataque personal. Está relajado en su tienda en el día elegido para su ataque. Los asesinos inician su estrategia. Pero los escoltas resultan ser demasiado fuertes. Para Sinan es un contratiempo, pero no un absoluto desastre. Al menos ha mostrado a su enemigo que va a por él. Esto le concede ventaja en la guerra psicológica contra Saladino.
La primera señal de ello es que el gran líder suní comienza a llevar armadura las 24 horas del día. Saladino sabe que los asesinos nunca se rinden. En las montañas, Sinan espera su oportunidad. Su siguiente jugada será infiltrar a una célula durmiente. Los ismailíes estaban preparados para la espera. Estaban preparados para introducir agentes durmientes, como podrían llamarse. Estaban preparados para esperar todo el tiempo que requiriera la estrategia. 2 años más tarde, Saladino se encuentra de nuevo en una campaña militar al norte de Siria. No es consciente de que los asesinos han infiltrado a uno de sus agentes en su propia escolta. Saladino únicamente cuenta con su armadura para salvarse. El gran líder no puede seguir tolerando esta amenaza. Decide atacar a los asesinos. Saladino sitia el castillo de Sinan, en Masyaf. Está decidido a eliminar a los asesinos de una vez por todas. Incomunicado y rodeado, Sinan se encuentra en grave peligro. Incluso asesinando a Saladino, los ismailíes no estarán a salvo. Es necesario conseguir que el líder suní retire a su ejército. Sinan debe idear un plan totalmente diferente. Sinan se dio cuenta de algo. A esas alturas consideró que sería más eficaz entablar una pequeña comunicación con el sultán. Sinan decide ejercer una presión psicológica. La leyenda cuenta que el mismo Sinan entró sigilosamente en el campamento de Saladino y le dejó una nota con la tarjeta de visita de los asesinos. Una daga. Lo que pretendía era intimidarlo. El mensaje era muy claro. Podemos atraparte cuando queramos. La nota dice: los fedayines no temen a la muerte. Te derrotaré desde tus propias filas. La nota era verdaderamente aterradora, porque le estaba diciendo a Saladino: puedes amenazarnos con la muerte, puedes amenazarnos con exterminarnos. Nos estás amenazando con algo a lo que nos entregamos. Nos estás amenazando con algo que no nos provoca en absoluto ningún miedo. La táctica de intimidación de Sinan funciona y Saladino acepta iniciar las negociaciones. Sinan había causado mella psicológica en Saladino. Y ahora prepara su truco final. Envía un emisario con un mensaje firme para Saladino. No nos vamos a marchar, somos indestructibles y tendrás que lidiar con nosotros. Sinan deja claro que el mensaje va dirigido únicamente a Saladino. El emisario se dirige al campamento de Saladino e insiste en hablar con el sultán en privado. El emisario dice: solo tú debes escuchar esto, nadie más. Y Saladino ordena que todos se retiren, excepto los 2 escoltas que tenían su mayor confianza. El emisario vuelve a insistir. Le dice: no, el mensaje es para ti. ¿Por qué permites que estos 2 hombres se queden?
Saladino responde: confío en estos hombres como si fueran mis hijos. Lo que sea que tienes que decirme, puedes decírselo a ellos también. No se van a marchar. Entonces el emisario juega la gran baza de Sinan. Se dirige a los escoltas y les pregunta: si ahora os ordeno que matéis a este hombre, ¿lo haríais? Para Saladino, es un momento abrumador. Sus escoltas de mayor confianza resultan ser asesinos. Eran agentes durmientes que habían estado infiltrados en su organización durante años. Y en ese momento, si se lo pedían, lo matarían. Pero eso no sucedió. El negociador solamente le estaba dando un mensaje: te podemos matar. Esos dos hombres eran en quienes más confiaba y resultaron ser asesinos. Si esos lo eran, ¿cuántos más podrían serlo? La guerra psicológica funciona. Saladino levanta el cerco y los asesinos de Sinan vuelven a estar a salvo. Pero su triunfo durará poco. Todavía deben enfrentarse a otro gran ejército en Oriente Medio, los cruzados cristianos. Durante los 15 años siguientes, Tierra Santa se convierte en un sangriento campo de batalla. Los guerreros musulmanes y los cruzados luchan por el control de Palestina y la ciudad sagrada de Jerusalén. Finalmente, Saladino y su ejército suní conquistan Jerusalén. A unos 160 kilómetros al norte, los cruzados todavía ocupan el puerto de Tiro. Es aquí donde surge una nueva amenaza para los asesinos. El gobernador de Tiro es un varón ambicioso y despiadado: Conrado de Montferrato. Formaba parte de una dinastía de cruzados. Estaba ahí de por vida y su intención era expandir sus tierras. Constituía un verdadero problema. Conrado tenía todo el potencial para convertirse para los cristianos en lo que Saladino se había convertido para los musulmanes. Era una figura poderosa, dinámica, alguien a quien debía tenerse en cuenta. Y Conrado ya ha convertido en enemigos a los asesinos. Hay una historia que cuenta que Conrado confiscó los bienes que transportaba un barco de asesinos que llegaba al puerto de Tiro y ordenó apresar a su tripulación. Sinan le dijo: devuélveme las cosas y suelta a los prisioneros. Y Conrado dijo 2 veces no. Decirle que no a Sinan era algo bastante peligroso. Significaba entrar en su lista negra. A Sinan le preocupa tanto la creciente fuerza de Conrado que decide infiltrarse en su base de Tiro. Su plan es enviar a otra célula durmiente. Las agencias de inteligencia en la actualidad, cuando seleccionan a sus agentes, buscan a personas a las que llaman hombres grises, personas que pasan desapercibidas entre la multitud. Si infiltras a un hombre fuerte de 2 metros, sabes que va a destacar, que va a llamar la atención. Es muy probable que las personas que los ismailíes elegían para este tipo de misión fueran personas en quienes uno no repararía 2 veces. De hecho, era muy importante que pasaran desapercibidas. Sinan transforma a estos hombres en personas de confianza para Conrado. Adoptan la identidad de monjes, conversos recientes a la fe cristiana. Tras siglos de persecución, los asesinos saben cómo vivir encubiertos en territorio enemigo. Si es necesario, incluso niegan su fe chií, según el principio de taquía. La taquía permite a sus seguidores negar su fe para poder garantizar su propia supervivencia o para obtener ventaja sobre los no creyentes.
Los asesinos deben jugar su papel con mucho cuidado para no levantar sospechas. Tenían que conocer los rituales de la vida cotidiana dentro de esa comunidad. Necesitaban integrarse perfectamente a la rutina del día a día. Es una operación de alto riesgo. Un error y los hombres de Sinan pueden acabar en la cámara de torturas. Finalmente, se ganan la confianza de Conrado. Con la forma de ser agradable, confiable y hábil de los asesinos, podían llegar a infiltrarse en posiciones de confianza y de seguridad. Y eso fue exactamente lo que consiguieron. Durante los 6 meses siguientes, se dedicaron a observar los movimientos de Conrado. En esta fase, tenían la orden de espiarlo, no de matarlo. Pero entonces cambiaron sus planes. A Tiro llega la noticia de que Conrado ha sido elegido como nuevo rey de los cruzados. Eso lo convertirá en el líder cristiano más poderoso de la región. Son muy malas noticias para los asesinos. Sinan debe actuar con rapidez. Esa misma semana, envía a un asesino a Tiro. Es hora de activar a sus agentes durmientes. Conrado debe morir. En secreto, los dos asesinos comienzan a entrenarse para la misión. Su arma es la famosa daga. Pero saben que solamente contarán con una oportunidad. Si vas a matar a un oponente, debes asegurarte de que esté muerto. Necesitas confirmar su muerte. En la actualidad, si disparas a alguien, después le disparas en la cabeza para asegurarte de que está totalmente muerto. Con la daga, lo que hacían para asegurarse era atacar en más de una zona. Hasta no haber perfeccionado totalmente sus movimientos, los asesinos no atacaban. Conrado, el futuro rey de Jerusalén, espera para salir a cenar. Es común que los historiadores medievales responsabilicen de ciertas situaciones a las mujeres. En este caso, se insinuó que su esposa estaba tardando demasiado en el baño y por eso se marchó solo. Conrado sale a la calle, dirigiéndose a cenar con un amigo. La situación estaba llegando a un punto crítico. Sinan tenía que lograr su objetivo. Conrado debía morir porque pronto iba a ser coronado. Así que la célula durmiente en este punto decide arriesgarse. Mientras Conrado se encuentra en casa de su amigo, los asesinos ocupan sus puestos y se preparan para atraparlo a su regreso. Los últimos momentos serían clave. Debían comprobar que todo estaba listo y que todo funcionaba correctamente. Por ejemplo, las túnicas. Tenían que asegurarse de que podían sacar la daga inmediatamente. Sabían lo que iban a hacer. Y eso era para lo que se habían estado preparando toda su vida. Al terminar la cena, Conrado camina de regreso a su casa. Hay que tener en cuenta que a este hombre no le preocupaba ninguna amenaza inmediata. Caminaba por una calle especialmente estrecha y había dos hombres, cada uno sentado a un lado. Cuando él vio a estas dos figuras a ambos lados de la calle,
figuras con las que probablemente estaba familiarizado, seguramente bajó la guardia. Y entonces atacan. Conrado de Monferrato está muerto. La muerte de Conrado de Monferrato representa el asesinato más famoso llevado a cabo por este grupo en la época de las Cruzadas. Por lo tanto, tuvo un gran impacto. Fue una historia que llegó hasta Europa y también hasta Oriente Próximo. Los rumores no tardaron en empezar a difundirse. Se cuenta que uno de los asesinos fue capturado y que declaró que trabajaba para los rivales de Conrado. Algunos señalan con el dedo al adalid de los cruzados, Ricardo Corazón de León. Otros dicen que fue Saladino. Su muerte resultó muy oportuna. Mucha gente salió beneficiada. Pero no podemos saber con exactitud quién instigó su muerte, quién dio la orden. Lo que sabemos es que los asesinos no lo hubieran matado si hubieran creído que iba en contra de sus intereses. Sinan no le cuenta a nadie la verdadera historia. Eso no hace más que realzar el mito de los asesinos. El asesinato de Conrado de Monferrato es su mayor triunfo. Un año después, Sinan será asesinado. Las hazañas de los asesinos en Persia y en Tierra Santa garantizaron la supervivencia de la fe ismailí. Fue una comunidad y una creencia que sobrevivió durante casi 2 siglos contra todo pronóstico. Tras varios contratiempos, los ismailíes continúan creciendo en todo el mundo. Este es el legado de los asesinos, que lograron resistir a sus enemigos más poderosos durante tanto tiempo.